Podemos ayunar durante varios días y seguir adelante. Pero ¿por qué el sueño nos atrapa cada noche sin darnos opción? ¿Qué tiene el sueño que nos obliga a rendirnos aunque no queramos? Yo siempre digo que el sueño es uno de los grandes misterios que todavía no hemos logrado descifrar completamente. Se habla mucho de las funciones básicas para la supervivencia, sabemos que necesitamos comer y entendemos perfectamente que comemos para obtener energía. Y también sabemos que debemos estar en vigilia o alerta, porque solo así podemos aprender y adaptarnos al entorno. Pero, ¿por qué tenemos que dormir? ¿Cuál es la verdadera importancia del sueño? Esto sigue siendo una de las grandes incógnitas. De hecho, existe una especialidad médica que se llama medicina del sueño. Y surge precisamente porque cada vez entendemos más la relevancia que tiene dormir, no solo en cantidad, sino también en calidad. Dormir bien es esencial. Y también es clave saber cuánto debemos dormir. El sueño es uno de esos hábitos que podemos modificar y regular si nos lo proponemos. Hoy en día hay muchísimos factores externos que dificultan que tengamos un sueño de calidad. Es tal la magnitud del problema que la Organización Mundial de la Salud ha llegado a hablar de una epidemia mundial de falta de sueño. Y esto se está convirtiendo en un desafío urgente que debemos abordar desde la salud. Yo personalmente creo que a veces los médicos deberíamos empezar por prescribir descanso. Decirle al paciente, necesitas dormir bien. Porque cuando una persona logra dormir bien, mejora todo el proceso metabólico de su cuerpo. Y no solo de forma general, sino especialmente a nivel cerebral. El sueño es un proceso en el que entramos en un estado de inconsciencia, pero es reversible. Es un momento donde no estamos en alerta ni en vigilia, aunque no se puede comparar con un estado de coma, porque en el sueño podemos volver a la vigilia en el momento que queramos. Podemos despertarnos de manera voluntaria y retomar la alerta cuando sea necesario. Ahora bien, ¿cómo dormimos? ¿Cómo funciona ese ciclo de sueño en nuestro cerebro? Aquí intervienen factores internos y externos que lo regulan. Entre los factores internos está lo que conocemos como ciclo circadiano y el cronotipo. El ciclo circadiano viene de las palabras circa, que significa alrededor, y dian, que significa día. Esto quiere decir que nos organizamos en función del día y de la noche. Durante el día debemos estar en estado de alerta y durante la noche toca dormir. Pero el ser humano es la única especie que por voluntad propia ha modificado sus horas de sueño. Hemos transformado la noche en día. Si pensamos en las grandes ciudades, la contaminación lumínica que existe en ellas nos impide entrar en la segunda parte del ciclo circadiano que corresponde a la noche. Y así nuestro cerebro permanece en estado de alerta muchas más horas de las que debería. La adenosina es el resultado del trabajo que realizan nuestras células al generar energía. Cuando nuestras células están activas durante el día, producen energía y como consecuencia se va acumulando adenosina. A medida que avanza el día y seguimos con nuestras actividades, la concentración de adenosina en el cuerpo va aumentando poco a poco hasta llegar a un nivel tan alto que el cuerpo nos pide dormir. Ese es el momento en el que deberíamos escuchar al organismo y descansar. Sin embargo, muchas veces decidimos lo contrario, pensamos que tenemos que trabajar, que tenemos que estudiar, que queremos terminar una película, mirar el móvil o seguir jugando y retrasamos ese momento de ir a dormir. Lo que hacemos entonces es impedir que la adenosina se elimine correctamente. Durante el día, esta sustancia se acumula, pero cuando finalmente dormimos, su concentración disminuye. Gracias a eso, al despertar, podemos volver a estar alerta y activos. Otra hormona fundamental en el ciclo del sueño es la melatonina. La melatonina está directamente relacionada con el ciclo circadiano porque su producción aumenta durante la noche y disminuye durante el día. Esto significa que por la noche se produce en mayor cantidad y por el día prácticamente no se fabrica. En realidad, el sueño es un equilibrio constante entre estas sustancias que deben estar bien reguladas para que podamos entrar en un ciclo de sueño saludable y reparador. El sueño se divide en dos grandes etapas: el sueño no-MOR, o sueño sin movimientos oculares rápidos, y el sueño MOR, con movimientos oculares rápidos. Si alguna vez has observado así a alguien dormir seguro, has visto que en ciertos momentos sus ojos se mueven debajo de los párpados. Muchas personas creen que cuando los ojos no se mueven, la persona no está durmiendo o está fingiendo, pero no es así.
Ambos ciclos se alternan durante toda la noche y son necesarios. Para completar un ciclo de sueño completo, se necesitan aproximadamente 5 ciclos seguidos. Cada ciclo dura alrededor de 90 minutos, por lo que para lograr esos 5 ciclos necesitamos dormir unas 8 horas. Durante las primeras horas de la noche, predomina el sueño no MOR, mientras que en las últimas 2 o 2 horas y media aumenta la duración del sueño MOR. Esto es clave porque en las primeras horas el sueño no MOR tiene una función esencial en la consolidación de la memoria. En ese momento todo lo que el cerebro ha procesado durante el día se limpia y se fija como recuerdo. Una forma sencilla de entenderlo es imaginar el hipocampo una zona del cerebro como si fuera un USB. Durante el día, ese USB se va llenando de información con todo lo que vivimos, aprendemos y sentimos. Pero llega un punto en el que ya no cabe más información y se produce lo que se llama interferencia. Por eso a veces sentimos que un recuerdo se mezcla con otro que nos cuesta concentrarnos, o que no logramos retener bien lo que estudiamos. Pero ¿qué pasa cuando despierto a alguien durante el sueño, o cuando una persona trabaja, estudia o duerme solo 4 horas al día? En ese caso, solo se produce una limpieza básica de la memoria. La persona memoriza la información, sobre todo la memoria episódica, pero no va más allá. Porque en esos primeros ciclos hay muy poco sueño REM. El sueño REM se vuelve mucho más abundante en los 2 últimos ciclos de la noche. ¿Y por qué esos ciclos finales son tan importantes? Porque durante el sueño REM, el cerebro asocia la información. Es decir, todo aquello que he aprendido y memorizado durante el día, ahora mi cerebro lo compara con aprendizajes previos. Y ahí es donde realmente comprendo y proceso lo estudiado. Muchos estudiantes tienen la costumbre de estudiar de forma mecánica, repiten de memoria para un examen, y al salir ya no recuerdan nada. ¿Por qué ocurre eso? Una de las razones principales es que no respetan un ciclo completo de sueño de 8 horas. Así solo logran limpiar y consolidar la memoria, pero no asocian ni integran la información. Por eso, es fundamental, entre otros factores, que cumplamos esas 8 horas de sueño total, con sus fases REM y no REM. No existe un solo órgano en nuestro cuerpo que quede libre de la influencia del sueño. Si no dormimos las 8 horas necesarias, se alteran procesos inmunológicos. Nuestra capacidad de defendernos frente a enfermedades disminuye. Incluso aumenta el riesgo de desarrollar cáncer, porque durante el sueño se regula un factor clave en el control tumoral. Nuestro cuerpo produce células anormales constantemente, pero el sistema inmune, cuando funciona bien, es capaz de eliminarlas y evitar que se conviertan en tumores o cánceres. Ahora bien, si no dormimos bien, ese sistema inmunitario se debilita, y por eso el riesgo de que aparezcan tumores aumenta. Además, el sistema cardiocirculatorio también se ve afectado. La falta de sueño genera un estado de estrés crónico que eleva la producción de cortisol, y el cortisol hace que aumente la frecuencia cardíaca, lo que, mantenido en el tiempo, puede derivar en hipertensión. Cuando no dormimos, es como si el cuerpo creyera que está en una situación de amenaza constante y responde con un aumento de la frecuencia cardíaca. No significa que vayamos a tener taquicardia inmediata, pero sí que mantenemos el organismo en alerta, como si estuviéramos asustados todo el tiempo. Con todo esto queda claro que hay muchas consecuencias cuando no dormimos bien. Por eso siempre insisto, necesitamos dormir 8 horas al día. Y la gran pregunta que surge es, ¿cuántas horas puede pasar una persona sin dormir? Lamentablemente esto no es una buena noticia si pasamos 16 horas seguidas en estado de vigilia o alerta, ya empieza a producirse un daño a nivel cerebral. Es decir, 16 horas. Y esto no es algo ajeno a la mayoría de las personas, porque casi todo el mundo permanece mucho más tiempo despierto y no se da cuenta del daño que está generando en su cerebro. Este daño no solo afecta al aprendizaje, sino también a la capacidad de reacción y a los reflejos, que disminuyen de forma significativa. Alguien podría decirme, pero yo, por mi trabajo, no puedo dormir lo suficiente. Y es verdad. Hay profesiones como la medicina, el personal sanitario o los controladores aéreos que exigen estar muchas horas despiertos. Por desgracia, la noticia sigue sin ser positiva, sus cerebros van a verse lesionados. Con el tiempo, procesos como la demencia, siendo el Alzheimer la más frecuente, o problemas relacionados con la inhibición de conductas, la tendencia a desarrollar adicciones o a presentar comportamientos alterados, son mucho más habituales. Y en muchas ocasiones,
la causa puede encontrarse en la falta de un sueño de calidad. Estas personas eligen voluntariamente este tipo de trabajos, y por eso es difícil modificarlo a nivel social. Sin embargo, quienes no pertenecen a estos sectores podrían regular mejor la calidad de su sueño. Hay una cantidad mínima de horas que cada uno necesita dormir. Si permaneces despierto más allá de ese límite, empiezas a dañar tu cerebro. Ahora bien, ¿qué pasa si no duermes durante 24 horas? O algo que me resulta muy interesante: dormir 7 horas por noche durante 5 días equivale a no haber dormido en absoluto durante 24 horas seguidas. Y la mayoría de las personas duerme incluso menos de 7 horas. Mucha gente se acuesta a medianoche y se levanta a las 6 de la mañana durmiendo solo 6 horas. Además, no se trata solo de la cantidad, sino también de la calidad del sueño. ¿Qué ocurre? Que no nos damos cuenta, pero dormir pocas horas sin completar el ciclo completo de 8 horas provoca lo que llamamos microsueños. ¿Por qué pasa esto? Porque la adenosina de la que siempre hablo se acumula tanto en el cerebro que llega un punto en el que ya no puedes resistirte, y es la responsable de ese deseo irrefrenable de dormir, haciendo que el cerebro se apague de manera momentánea. Lo curioso es que no somos conscientes de estos microsueños. Es como cuando parpadeamos. Al parpadear dejamos de ver por un instante, pero no somos conscientes de que hemos dejado de percibir el entorno. El parpadeo ocurre tan rápido que nuestro cerebro, en ese microsegundo, donde no recibe información, construye una imagen para que no notemos ese vacío. Los microsueños funcionan de manera muy similar. Nos quedamos dormidos durante fracciones de segundo y no nos damos cuenta. Imagínate conduciendo por una autopista a 100 km por hora y no haber dormido bien en los últimos días. Dormir un promedio de 7 horas durante 5 días seguidos genera estos microsueños que son responsables de muchísimos accidentes. Ahora piensa en un cirujano que no ha dormido bien la noche anterior porque ha estado de guardia. Aunque no sea consciente, su cerebro puede entrar en un microsueño en medio de una cirugía. Por todo esto, dormir bien es fundamental, porque los efectos de no dormir son mucho más graves de lo que imaginamos. Ahora bien, ¿cómo podemos dormir bien? Porque no se trata solo de querer dormir 8 horas, sino de preparar el cuerpo y la mente. Para eso siempre hablo de algo que llamo higiene del sueño. Hay que comprender que existen factores internos y externos de los que depende la calidad del descanso. Entre los factores internos está, por ejemplo, la temperatura corporal. Antes de dormir, la temperatura debe descender aproximadamente 1 grado. ¿Qué significa esto? Si lo piensas cuando tienes sueño, tu cuerpo empieza a perder calor y suele hacerlo a través de las palmas de las manos, las plantas de los pies y la cabeza. Es curioso, pero muchas personas notan que se les enrojecen las orejas antes de dormirse. También sienten las palmas y los pies calientes. Por eso hay quien necesita quitarse los calcetines o las zapatillas para poder liberar calor. Si no logras perder ese grado de temperatura, será muy difícil conciliar el sueño. Imagina que estás en un ambiente muy cálido, con muchas mantas encima, un pijama muy grueso, guantes, medias y hasta gorro. Así no permites que tu temperatura corporal baje y por tanto no puedes entrar en un ciclo de sueño adecuado. Otro punto importante es la comida. Si piensas dormir a las 10 de la noche, la última comida debería ser alrededor de las 7 y no debe ser abundante. Lo ideal es una cena ligera. La última bebida debería tomarse aproximadamente a las 8. Además, recomiendo no tener aparatos electrónicos en el dormitorio. Ninguno. Ni siquiera un reloj. Seguro que alguna vez te ha pasado, vas a la cama y no puedes dormir, y lo peor que haces es mirar la hora. Ver el reloj solo aumenta la ansiedad, porque empiezas a pensar en cuánto tiempo ha pasado, en lo que tendrás que hacer al día siguiente, en lo cansado que estarás. Eso eleva la ansiedad, sube el cortisol, y el cortisol inhibe la melatonina, que es la hormona que facilita el sueño. Así entras aún menos en el ciclo de descanso. Es fundamental acostarse y despertarse todos los días a la misma hora, incluso los domingos o en vacaciones. Crear un ritmo fijo y respetarlo es clave. Para mí, dormir no es negociable. Necesitamos dormir nuestras 8 horas, porque sabemos lo que produce en el cerebro y en todo el organismo. Quiero insistir también en las pastillas para dormir. No son una buena opción. No existe ningún fármaco en el mundo capaz de inducir un sueño natural completo.
Cuando tomas una pastilla para dormir, entras en las fases 1 y 2 del sueño, no REM, pero no consigues pasar a las etapas más profundas ni al sueño REM. Por eso, al despertar te sientes agotado, con sensación de resaca o de rebote, porque el cuerpo no ha llegado a descansar realmente. El dormitorio tiene que estar completamente oscuro. Cuanta más oscuridad mejor. A la mínima luz, el cerebro se activa. La oscuridad total no siempre es fácil, sobre todo si vives en la ciudad rodeado de pantallas luminosas y luces que permanecen encendidas toda la noche. Imagina esas luces rojas que iluminan los edificios durante horas. Eso impide al cerebro entrar en ciclos de sueño correctos. Algo que yo suelo recomendar es hacer ejercicio y después darse un baño caliente antes de acostarse. Ese baño caliente provoca un efecto rebote, el cuerpo libera más temperatura y eso facilita que podamos conciliar el sueño. Hay algo que nadie debería hacer antes de dormir, y es consumir café. La adenosina, que es la molécula que nos induce al sueño, se une a unos receptores en las células para provocar esa sensación de somnolencia, ese golpe de sueño tan característico. Cuando tomamos café, la cafeína compite con la adenosina y se une a esos receptores celulares. Así la adenosina queda circulando en el cuerpo, mientras la cafeína estimula las células, impidiendo que podamos dormir. Por eso muchas personas dicen que cuando toman café no consiguen dormirse. Pero el problema no termina ahí. Si no dormimos nuestras 8 horas, entramos en un círculo vicioso. Si no descanso bien por la noche al día siguiente, me voy a sentir cansada. ¿Y qué es lo que hago? Tomo café. Y el café vuelve a competir con la adenosina que sigue acumulándose en el cuerpo. Esto continúa hasta que llega un punto en el que el cerebro provoca un apagón sensorial, y entonces caemos rendidos. Pero aunque durmamos profundamente 2 o 3 días después, no vamos a recuperar ese daño. Una noche sin dormir supone un daño en el cerebro que ya no se puede revertir completamente. Y el problema no es solo el café. Hay muchas sustancias y alimentos que contienen cafeína. Por ejemplo, los refrescos como la Coca-Cola contienen cafeína. Los helados de café también. Incluso el café descafeinado tiene alrededor de un 30% de cafeína. Así que si tomamos varias tazas de café al día, incluso solo 3, ya estamos sobrecargando nuestro cuerpo. Las bebidas energéticas también contienen cafeína, y muchas veces no somos conscientes de la cantidad de productos que la llevan. Para que os hagáis una idea, cuando tomamos una taza de café a la la tarde, el cuerpo solo ha metabolizado un 50% de esa cafeína unas 7 horas después en el hígado. Esto quiere decir que se necesitan hasta 14 horas para eliminar completamente una sola taza de café. Si te tomas un café a las 7 u 8 de la noche, es muy probable que pases la noche en vela. Y al día siguiente, cansada o cansado, vuelves a recurrir al café. Así se entra en un círculo vicioso que termina lesionando aún más el cerebro. Hay muchas patologías asociadas al sueño y a la falta de sueño. En psiquiatría, siempre se debate si la falta de sueño origina las patologías mentales, o si son las patologías mentales las que alteran el ciclo del sueño. Por eso, regular el sueño es uno de los pilares fundamentales para proteger nuestro cerebro. Tenemos muchísimos hábitos y costumbres erróneos que no nos permiten descansar bien, y necesitamos cambiarlos. Cuando veo a un adolescente, sé que de manera natural su ciclo de sueño se desplaza unas 2 horas más tarde al entrar en la adolescencia. Si le obligamos a despertarse temprano, le estamos reduciendo aún más las horas de descanso. Y además, pretendemos que vaya al colegio con energía y se mantenga atento por la mañana. Esto es prácticamente imposible. Y no se trata solo de que no pueda aprender, imaginaos el daño que eso supone para su cerebro. Aquí es donde necesitamos comprender mejor como padres. Existen 2 cronotipos, el de la alondra y el del búho. Esto es algo genético, nos lo transmite nuestra madre o nuestro padre. El cronotipo alondra corresponde a las personas que se acuestan temprano, se despiertan temprano y están llenas de energía por la mañana. Se calcula que alrededor del 30% de la población mundial pertenece a este grupo. El cronotipo búho describe a las personas que se acuestan tarde, se levantan tarde y tienen su mayor nivel de actividad en la tarde o incluso en la noche. Este grupo representa aproximadamente 40%. El resto de la población pertenece a un cronotipo mixto, es decir,
personas que pueden adaptarse a ambas situaciones, dependiendo de las circunstancias. De hecho, yo he observado cómo algunas compañías, como por ejemplo Google o incluso la NASA, han entendido la importancia real del sueño. Hay empresas en diferentes países que han comenzado a implementar espacios en los que los empleados pueden reclinar sus sillas, colocarlas en posición horizontal y dormir un rato durante la jornada laboral. Esto no solo no es algo negativo, sino que al contrario, aumenta la capacidad productiva y el rendimiento general de los empleados. Si yo obligo a un trabajador a mantenerse activo más de 16 horas seguidas y no le permito descansar bien, ¿cómo va a llegar al día siguiente? Va a estar cansado, agotado y con pocas ideas. En cambio, si le ofrezco la posibilidad de realizar un ciclo bifásico de sueño, si le doy la oportunidad de hacer una pequeña siesta después de comer, y le permito completar las 8 horas de sueño nocturno, al día siguiente tendré a alguien con energía, motivado, creativo, con ideas frescas y muchas ganas de trabajar. Las 8 horas de sueño son fundamentales porque durante ese tiempo, especialmente en la fase REM, se activan los procesos que fomentan la creatividad. Es ahí donde el cerebro analiza y encuentra soluciones a problemas que el día anterior parecían imposibles de resolver. Con esto, la productividad de la empresa se incrementa notablemente. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener una siesta adecuada y un ciclo de sueño nocturno correcto. Ahora bien, ¿qué sucede con las personas mayores? Muchas veces se dice que duermen mal porque hacen demasiadas siestas durante el día. Es cierto que hay que cuidar la higiene del sueño, pero no se trata solo de prohibir siestas. También hay que tener en cuenta el cronotipo de cada persona. Si una persona mayor es alondra, sé que va a acostarse temprano y despertarse muy pronto, quizás a las 5 o 6 de la mañana. En ese caso, yo recomendaría que hiciera una pequeña siesta antes del mediodía para reducir la acumulación de adenosina y así poder mantenerse despierto el resto del día. De este modo, logrará acostarse lo más tarde posible y dormir de un tirón, despertando a una hora menos temprana. Si en cambio la persona es un búho, tenderá a acostarse más tarde y despertarse también más tarde. Si hace muchas siestas durante el día, la adenosina disminuye, lo que no ayuda a que vuelva a conciliar el sueño en la noche. En este caso, yo aconsejo evitar la siesta en la mañana y permitir una breve siesta después de comer para que vuelva a concentrar suficiente adenosina y así respetar un ciclo de sueño correcto. Ahora, ¿qué efecto tiene el sueño en el cerebro del hombre y de la mujer? Es muy interesante. Se ha comprobado que un mal descanso en el varón disminuye la testosterona y eso conlleva a una menor libido. Además, un mal hábito de sueño acumulado provoca un aumento en la concentración de espermatozoides con alteraciones y reduce su producción. Y algo que suele asustar mucho, también disminuye el tamaño testicular. En el caso de la mujer, un mal descanso reduce los niveles de estrógenos y progesterona y altera el ciclo menstrual. Es decir, el sueño impacta directamente en el sistema reproductor y está muy vinculado con la salud hormonal. Cada vez que hablo de la importancia de dormir, siempre hay quien me dice: Marian, dormir 8 horas es una exageración. Hoy en día es imposible. Muchos me comentan: duermo 5, 6 o incluso 4 horas y estoy perfectamente. Trabajo, produzco, aprendo y cumplo con mi rutina de maravilla. Aquí entra en juego algo que se llama el efecto suelo. Este efecto es la percepción personal que cada uno tiene sobre su propio rendimiento y sus capacidades. Y muchas veces esa percepción está alterada. Yo no sé hasta dónde puedo llegar realmente porque esto es un proceso de percepción. Y la percepción no es más que la interpretación personal que cada uno hace de su propia realidad. Si yo interpreto mis capacidades con ciertas limitaciones y siempre las mantengo, jamás voy a salir de ahí. Nunca voy a descubrir en qué limitaciones me estoy moviendo, ni voy a saber hasta dónde podría llegar si esas barreras internas desaparecieran o se eliminaran. No sé cómo funciona mi cerebro cuando está sano, no sé cuál sería mi verdadero potencial con un cerebro en equilibrio. No puedo imaginarme lo sencillo que podría ser para mí aprender algo nuevo si mi cerebro estuviera realmente en su mejor estado. Y cuando nos damos cuenta de esto, tristemente suele verse demasiado tarde. Se dice en medicina que uno caduca a los 40 años. Entonces, una persona que ha acumulado malos hábitos de sueño durante años a partir de los 40 o 45 años
va a incrementar su riesgo de problemas cardíacos. Aumenta la posibilidad de sufrir un infarto y además crece la probabilidad de desarrollar demencia, especialmente en la zona del lóbulo frontal del cerebro. Esto me parece fascinante. Hay un punto que está aproximadamente 2 centímetros por encima de la raíz de la nariz, justo aquí. En este punto se encuentra una especie de núcleo donde se producen las ondas del sueño no REM, que luego se expanden al resto del cerebro. Es como si fuera un pequeño generador de sueño no REM. El problema es que cuando se va dañando el cerebro con el paso de los años, el lóbulo frontal empieza a deteriorarse y ese núcleo generador del sueño también se va lesionando. En la demencia, lamentablemente, no sabemos exactamente qué la produce. Hay muchas teorías, pero la más aceptada actualmente dice que se debe a una proteína llamada beta-amiloide y también a la proteína tau. Se ha visto en autopsias de personas mayores fallecidas que tenían una mayor concentración de esta proteína beta-amiloide precisamente en el lóbulo frontal. Esto sugiere que hay una relación directa entre las lesiones que el cerebro ha sufrido a lo largo de la vida, no solo por la falta de sueño, sino también por una mala alimentación, la falta de ejercicio y la ausencia de neuroprotectores, y la acumulación de estas proteínas, lo que lleva al daño posterior que conocemos como demencia. El problema es que mientras tanto, uno no se da cuenta. Vivimos y funcionamos dentro de ese efecto suelo, como si estuviéramos siempre a ras del mínimo, sin darnos cuenta de que podríamos volar mucho más alto. Salir de ese estado y descubrir tu verdadera capacidad es algo increíble. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Cuando empiezas a cuidar tus neuroprotectores, aprendes más rápido, te concentras con mayor facilidad. No tienes problemas constantes de agresividad ni conductas impulsivas. Te vuelves más racional, más creativo. Es un beneficio completo cuando regulas tu ciclo del sueño. Es un ganar-ganar en todos los sentidos. Gracias por acompañarme hasta aquí. Recuerda, tu cerebro es el motor de tu vida y el sueño es su mayor aliado. Cada noche cuando cierras los ojos, tienes la oportunidad de reparar, de renacer y de acercarte a la mejor versión de ti mismo. No subestimes el poder de un buen descanso. Cuídate, quiérete y protégelo. Si este video te ha inspirado o te ha hecho reflexionar, te invito a darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite y vuelve cuando quieras. Aquí siempre tendrás un espacio para seguir aprendiendo y creciendo juntos. Hasta muy pronto.